Permítanme limpiar acá. Entonces, este punto es X1, Y1. ¿Quién es X1, Y1? Las composiciones de entrada a la columna. Este punto, por conveniencia, lo voy a poner así. Voy a poner un color más fuerte. Es X2 y Y2. X1, Y1, X2, Y2. O sea que representa la salida. Si queremos determinar cuál será el flujo mínimo para este proceso, simplemente X2 lo prolongo hasta la curva de equilibrio. Eso definirá una línea esa línea que estoy encontrando le corresponderá ahora en nuestro caso una pendiente que tendrá menos LS mínimo entre el flujo molar de G/S. ¿Qué hago? Leo este valor de X máximo y luego me voy entonces o simplemente utilizando geometría, si este punto es X1 y esta línea tiene LS mínimo menos S, esto va a ser igual a ¿qué? Esto es Y, perdón. Esto es igual a Y1 esto es igual Y2 menos Y1 X máximo menos X1. Conozco todos estos valores, conozco el valor del flujo de gas, puedo determinar quién es el S mínimo. Entonces, de esa manera podemos calcular para este tipo de procesos cuál sería el flujo mínimo requerido. Se los dejo de tarea. ¿Qué pasa en el caso de una operación donde la transferencia es en sentido contrario? ¿Qué es lo que pasaría si tenemos la línea de operación por debajo de la curva de equilibrio? Bueno, aquí igual tengo las condiciones de entrada, estas son las condiciones de salida que hay en ese proceso en contracorriente, lo que ha cambiado el sentido de la transferencia de masa. Entonces simplemente a la composición de X que hay en la salida del proceso, corto la curva de equilibrio y procedo a leer el valor de Y máximo. Entonces, esa línea de operación tendrá entonces esta pendiente, que es RSS menos RS con respecto a S mínimo. Aquí falta un signo negativo, porque las pendientes son de inclinación negativa. Entonces, ya luego lo que hago es que determino delta Y, en este caso, para determinar la pendiente de esta curva sobre el delta X correspondiente. Entonces, aquí determino el delta Y y el delta X, y la pendiente tiene este valor y puedo determinar el flujo de ese mismo. Entonces, esto es lo que nos corresponde con respecto a la determinación de flujos mínimos como tal. ¿Alguna pregunta? Ok, perfecto. Perfecto. Dígame. Uno, entonces ahí le pueden hacer como otro tipo de pregunta, por ejemplo, referente al flujo máximo. En ese caso, para uno mover la pendiente, uno puede o modificar pues ES o modificar RS, ¿cierto? Si uno modifica RS para que la pendiente suba hasta la línea de equilibrio, RS tendría que ser máximo, ¿no? Generalmente,
no es que sea máximo. Generalmente usted tiene un requerimiento de proceso. ¿Qué es un requerimiento de proceso? ¿Ok? Usted tiene un equipo. Y ese equipo hay una corriente de gas, en este caso, que viene de unos equipos que hay aguas arriba del proceso. Y esa corriente de gas, vamos a poner un contexto más claro. Estoy endulzando gas natural. ¿Okay? Endulzar gas natural es remover los compuestos ácidos que hay de gas natural. Entonces yo tengo una restricción del proceso que me dice que yo tengo que suministrar tantos miles de pies cúbicos por hora a la planta, según el uso que se le vaya a dar a ese gas natural. Vamos a poner que el uso que va a tener es una planta de reformado, entonces yo tengo una limitación, por decirlo así, donde me dice yo necesito tantos miles de pies cúbicos por hora de gas natural dulce. Para eso usted tiene entonces un flujo de gas natural agrio. Y entonces ahora pongámosle apellido a eso. ¿De quién estoy hablando? Estoy hablando, como estoy hablando de gas natural, estoy hablando de E. No de este caso. Vamos al ejemplo anterior, porque la pregunta se responde con ambos ejemplos. Por el ejemplo que estoy haciendo. ¿Ok? ¿Dónde está? Acá. Entonces, la cantidad de E está limitada por el proceso. Lo que me interesa saber es cuánto agente másico yo requiero. Claro, lógicamente, matemáticamente hablando, esto es una pendiente. O sea, si yo no muevo R y muevo E, la pendiente va a caer E. Y si la pendiente en este caso E cada vez se va haciendo más pequeña, porque ahora en este caso estoy disminuyendo el flujo mínimo, el flujo de E, voy a alcanzar tal vez un flujo que pueda procesar para esa condición mínima de flujo. Pero realmente lo que te quiero explicar, Andrés, es que la corriente de proceso que quiero tratar, generalmente la tengo definida por condiciones de proceso. Y lo que busco son cuáles son las condiciones mínimas de agente extractor. O sea, es muy extraño que yo modifique el flujo de la corriente de proceso. Pero sí, igual, como es una pendiente, puede aumentar y disminuir. En referencia en términos matemáticamente hablando. No sé si te respondí o te enredé más. No, no, sí, ya más claro. Vale. Bueno, entonces, finalmente, para cerrar ya, volvemos a esta diapositiva que veíamos la semana pasada. O sea, hay una eficiencia de Murphy. Ya hemos trabajado esa eficiencia de Murphy. Hay eficiencias de Murphy que son puntuales, y se dicen puntuales porque están referidas a un lugar específico de la etapa. Y está la eficiencia global. Por este momento, ¿qué significa esta eficiencia global? Simplemente la relación del número de etapas ideales a la real. Entonces, ¿qué pasa? Que por el método gráfico o el método de Krenzer determinamos una cantidad de etapas ideales. Y, bien sea por alguna correlación matemática, como las que usaron en sus prácticas de laboratorio, donde les dijeron que acudieran a la correlación de O'Connell como una correlación generalizada. Hay otras ecuaciones de eficiencia, por ejemplo, Van Winkle, que es otra de las también bastante utilizada, pero la de O'Connell es la más generalizada. Entonces, con esa correlación de O'Connell y el número de etapas ideales, simplemente despejaron de ahí el número de etapas reales. Entonces, ese sería el número de etapas que realmente requerimos para lograr la separación establecida. En condiciones idealizadas, donde la línea de equilibrio tiene una pendiente lineal, se establece una relación entre esa eficiencia global y la eficiencia que se calcula de Murphy. Entonces, de esta manera nosotros podemos, si no conocemos una eficiencia global, pero si conocemos la pendiente de la línea de equilibrio y sabemos que esa pendiente tiene una línea recta, sigue una línea recta, y hemos calculado una eficiencia de Murphy para una etapa y suponemos, por ejemplo, esa es una suposición que uno hace en el modelamiento, de que la eficiencia de Murphy es la misma en todas las etapas,
Entonces, a partir de la eficiencia de Murphy, podemos calcular esta eficiencia global. Y con la eficiencia global, entonces, calcular el número de etapas. Entonces, fíjense la secuencia de ideas que acabo de desencadenar. Si es posible calcular la eficiencia de Murphy, la puedo calcular. Luego, si supongo que esa eficiencia de Murphy es constante, digamos aproximadamente constante para todas las etapas, y además de eso, M es constante, donde M es la pendiente, aquí está, de la curva de equilibrio, puedo determinar una eficiencia global del proceso. Y conocida esa eficiencia global, puedo determinar entonces el número de etapas reales. Entonces, esa es una manera de, partiendo de la eficiencia de Murphy, determinar el número de etapas reales. La otra manera